El aeropuerto de Carrasco, la principal terminal aérea de nuestro país, va regresando gradualmente a la normalidad después de un año y medio de actividad muy reducida que en algún momento fue casi cero. La novedad más reciente se conoció este martes cuando Air France y KLM anunciaron que desde noviembre conectarán Montevideo con París y Ámsterdam a través de los servicios de la brasileña Gol. ¿Cómo está hoy la conectividad aérea de nuestro país? ¿Cuándo regresará a niveles de la etapa prepandemia? ¿Qué ocurre con los radares que fueron motivo de preocupación semanas atrás? Vamos a conversar de estos temas en los próximos minutos. Estamos con el gerente de operaciones y experiencia de Puerta del Sur, Sociedad Anónima, la empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Estamos con Federico Cabrera. Cabrera, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto poder hablar con ustedes esta mañana. Veamos, en el peor momento de la pandemia, el aeropuerto nunca estuvo parado 100%, ¿no? Porque existían los vuelos humanitarios por un lado y por otro los vuelos de carga. Sí, es correcto. El aeropuerto siempre se mantuvo en funcionamiento. Una vez que se declaró la emergencia sanitaria, por supuesto que la actividad de vuelos comerciales se redujo a cero, pero siempre mantuvimos la terminal funcionando porque sí, teníamos los vuelos humanitarios, teníamos los vuelos de repatriación de los compatriotas que habían quedado varados en algún lugar del mundo. La actividad de cargas continuaba. Por lo tanto, sí, fue realmente un desafío poder transformar la terminal para, operar en esas circunstancias que eran como nunca antes vistas. Claro, porque ¿a qué nivel bajó la actividad? ¿Qué porcentaje de la actividad normal llegó a caer? Bueno, la caída fue de un 99% en abril y en mayo del año pasado, donde solamente teníamos esos vuelos humanitarios y recién en julio del año pasado se empezaron a retomar las primeras frecuencias comerciales, pero para darte un indicativo, desde que comenzó la emergencia sanitaria y hasta el fin del 2020, siempre estuvimos en un margen de caída de cerca del 90%, o sea, del 99% que fue en los primeros meses, y la actividad siempre estuvo muy reducida, nunca llegó a ser más de un 10% en el año pasado. Esos son los números de pasajeros, ¿no? De vuelos de pasajeros. Sí. Exacto, de pasajeros. Bien. Y esa situación obviamente impactó en la propia empresa Puerta del Sur, la concesionaria del aeropuerto, pero también en las empresas que desarrollan su actividad en el aeropuerto de Carrasco. Pienso en servicios de tierra a los aviones, locales comerciales, bueno, el free shop y todo lo otro, ¿no? Remises, taxis, buses, vans, y me debo estar quedando corto. Sí, el aeropuerto es un enorme ecosistema donde, convivimos y trabajamos en equipo, instituciones públicas, empresas privadas, diversos actores, y por supuesto que el golpe, el impacto fue a todo nivel. Realmente destaco la rápida capacidad de adaptación y diálogo que tuvimos con todos los actores, porque para que el aeropuerto pudiera mantenerse en funcionamiento, hubo realmente un trabajo muy dedicado y en condiciones difíciles de todos los actores. Claro, Pero sí, el aeropuerto tenía que tener un funcionamiento mínimo, pese a que, obviamente los ingresos caían de manera drástica para los distintos rubros, ¿no? Exactamente, y siempre manteniendo los niveles más altos de seguridad, que para nosotros siempre es la prioridad, la seguridad física, la seguridad en la operación. Ajá. Por lo tanto, sí, fue un entorno para todos realmente muy difícil de mantener la operación en esas circunstancias. ¿Qué porcentaje de la plantilla total fue al seguro de paro? ¿Hubo despidos? ¿Cómo manejaron esa parte tan delicada? Bueno, en ese contexto de un 99% de caída,
Obviamente que tuvimos que reestructurar la empresa, pero para nosotros el capital humano es el activo más preciado que tenemos y bueno, pudimos mantener la mayoría de nuestra plantilla. ¿Qué personal tiene Puerta Usando, del Sur misma? Después hablamos de las otras empresas, pero Puerta del Sur, ¿qué cantidad de funcionarios tiene? bueno, depende porque tenemos algún personal que es fijo, tenemos personal administrativo, operativo, pero cerca de las 200 personas, todo el ecosistema aeroportuario son alrededor de 2000. Pero bueno, en esa época tan difícil pudimos utilizar distintos instrumentos, como tú decís, de seguros de paro parcial, que el objetivo era mantener la empresa a flote, pero cuidando al máximo el personal. Ujú. Por eso, ¿y qué números puede manejar como ilustración de lo que ocurrió en esa materia? Seguros de paro, por ejemplo. Bueno, como te digo, es variable porque, bueno, yo no soy el especialista en esa área, pero dependiendo el tipo de función, porque como te decía, tenemos funciones más administrativas, más fijas, más operativas. En todos los casos siempre fue la prioridad mantener la mayor parte del personal activo, porque, bueno, sabíamos que en algún momento iba a venir la recuperación y necesitamos del equipo nuestro, que es un equipo muy, muy preparado y muy especializado para bueno, tenerlos listos en esta etapa. Cuando dice que la prioridad fue mantener al personal activo, quiere decir que mantuviera la vinculación con la empresa, no ir a los despidos, ¿a eso se refiere? Exactamente, porque para nosotros formar un personal, el aeropuerto es un negocio muy específico y es muy difícil formar a una persona en esa especialización. Por lo tanto, cuidar el personal nuestro al máximo siempre fue una prioridad. Pero terminó habiendo despidos, de todos modos, algunos. Sí, porque bueno, en ese contexto de 99% de caída era inevitable. Mm. Por otro lado, en cuanto a locales comerciales que tienen su operativa en el aeropuerto, evidentemente muchos de ellos directamente cerraron, ¿no? Sí, pasamos de un aeropuerto que estaba activo y con movimiento las 24 horas a un aeropuerto que los primeros meses, como tú decías, estuvo prácticamente cerrado y que después, incluso ahora, tiene una actividad muy parcial. Entonces, en ese sentido, los locales comerciales lo que hicieron fue adaptarse a esa nueva realidad. Pasamos de una actividad 24 horas a unos primeros meses de actividad cero y luego una actividad muy puntual. Entonces, los locales comerciales se adaptaron a operar en los horarios en donde había pasajeros. De esa forma, los locales que trabajan para el sector de arribos abrían sus puertas en el momento que había vuelos de arribos y los de partidas en el momento que había vuelos de partidas. Recién ahora, en los últimos meses, con un aumento de las frecuencias y una actividad un poco más continua, están teniendo algunos horarios más continuos, pero actualmente estamos en cerca de un 30% del nivel de pasajeros, con lo cual la actividad de los locales comerciales también sigue enfocada en los horarios que tenemos actividad y acompaña esa grilla de vuelos de pasajeros. Y uno de los desafíos fue manejar los costos, ¿no?, de la operativa. ¿Llegó a pagarse el aire acondicionado en algunas épocas? Sí, a ver, el aeropuerto es una terminal enorme que tiene más de 40.000 metros cuadrados y a veces por sectores sectores que no hay actividad, tampoco tiene sentido tener algunos servicios funcionando, pero siempre que teníamos actividad de pasajeros, las condiciones de confort y de seguridad siempre estuvieron disponibles. La verdad que el proceso que vivimos el año pasado nos obligó a buscar las eficiencias al máximo, pero siempre manteniendo los niveles de seguridad y sobre todo el foco en la seguridad y en la confianza para el pasajero, que sabemos que estaba viajando en circunstancias muy difíciles y bueno, tratar de que su experiencia en el aeropuerto sea lo mejor posible también. Bueno, ¿y hoy en qué porcentaje de la normalidad diría usted que está hoy el aeropuerto de Carrasco?
Bueno, estamos con un nivel de actividad cercano al 30% de lo que era antes de la pandemia. Por 30% suerte, nada más, o sea que en este momento sí, todavía se está bajo, ¿no? 30%. sí, sí. La industria aeronáutica tiene una lógica de programación de vuelos que requiere muchos meses porque hay que coordinar aviones, tripulaciones, conexiones, estadías. Entonces, la vuelta a la actividad lleva su tiempo. Las campañas de vacunación que, bueno, han tenido los efectos que todos hemos visto en los últimos meses. Han mejorado las perspectivas y bueno, hemos retomado algunas conexiones, pero sí, la recuperación sigue siendo muy lenta y Sí, todavía estamos muy lejos de los niveles es anteriores. impresionante ese dato, ¿no? Porque todos hemos escuchado cuentos o historias de conocidos, amigos, familiares que han viajado, que han ido, que han vuelto, pero todavía entonces eso representa una actividad baja, realmente baja. En vuelos, por ejemplo, ¿qué datos puede dar? ¿Cuántos vuelos semanales hay hoy en comparación con los previos a la pandemia, cómo están? Bueno, actualmente tenemos 43 frecuencias semanales. En una semana tipo antes de la pandemia llegábamos quizá a las 150. Ujú. A su vez también los factores de ocupación de los aviones, es decir, la cantidad de asientos ocupados en cada avión, sigue siendo un poco más baja. Ujú. Entonces, por ejemplo, el Bueno, movimiento tenemos. de pasajeros, ¿qué comparación puede hacer con el momento actual y el previo a la pandemia? Y bueno, eso, el movimiento de pasajeros, quizá en un mes estándar que era de 160, 170 mil pasajeros, y ahora estamos cerca de los 50.000. Ujú. O sea, seguimos muy lejos todavía. Bien. Un ejemplo, a ver, el puente aéreo Montevideo-Buenos Aires. Aerolíneas Argentinas volvió a operar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a mediados de septiembre, pero con dos vuelos semanales, martes y viernes. Eh, claro, un shock, un derrumbe tremendo con respecto a lo que uno está acostumbrado a manejar, con respecto a ese trayecto, ¿no? ¿Cómo está hoy el puente aéreo? Bueno, se mantiene con esas dos frecuencias. Eh, para nosotros era muy importante retomar la conectividad de la aviación comercial con Buenos Aires, por obvias razones, ¿no? Por la cercanía, por la cantidad de personas que usualmente hacían esa ruta. Pero sí, como vos decís, quizá a veces al ver la noticia del retome de la actividad, quizás se da una dimensión que después yendo a los números fríos, como tú dices en el caso del puente aéreo, es de actualmente 2 frecuencias semanales. Sí, sí. Bueno, ¿y qué otras aerolíneas están en actividad en este momento con el aeropuerto de Carrasco? Veía en junio, por ejemplo, LATAM, Copa Airlines, Iberia, Air Europa, Paraner, después se sumaba Eastern Airlines. A ver, el Uh -huh. panorama hoy, ¿cuál es? Es exactamente el mismo con la suma de aerolíneas argentinas. Tenemos 7 compañías que están operando. La conectividad con ciudades es también básicamente la misma, se ha sumado Buenos Aires, pero bueno, tenemos Madrid con Iberia y Air Europa, Miami con Eastern, Latam está cubriendo 3 rutas, San Pablo, Santiago de Chile y Lima, Paranair con Asunción, Copa con Panamá y bueno, Aerolíneas Argentinas con Buenos Aires. Por lo tanto, a nivel de conectividad, tenemos conexión con Europa, con América del Norte, con América Central y bueno, las regionales más voladas como San Pablo, Santiago de Chile, Lima y Buenos Aires. Ese es el nivel actual de compañías y de conectividad que tenemos. ¿Qué ocurre en particular con Eastern Airlines, que conecta con Miami y que más de una vez dejó a pasajeros varados reclamando por el regreso? Bueno, ahí no sabría exactamente comentarte acerca del caso puntual de la compañía, pero bueno, la ruta de Miami históricamente para el aeropuerto ha sido importante, ha sido una ruta muy volada y bueno, actualmente Eastern la sigue operando, quizá con los representantes de la empresa te puedan dar más datos de algunos de esos problemas.
Pero bueno, para nosotros mantener la conectividad con distintas regiones del mundo es importante, y desde nuestro lado, o sea, como terminal, siempre tratamos de brindarle a todas las compañías que quieran operar en Carrasco las posibilidades, las flexibilidades para que, bueno, cuanto más compañías tengamos que estén operando, seguramente mejor va a ser la conectividad para todos los uruguayos. Le propongo una pausa acá y ahora, después de ella, hablamos de lo que se viene, de las perspectivas que se abren a partir de la reapertura de fronteras en noviembre. Perfecto, con mucho gusto. En el peor periodo de la pandemia, la conectividad aérea de Uruguay se redujo hasta dejarnos casi aislados por esa vía, salvo por los vuelos humanitarios y por otro lado los de transporte de carga. Y aunque la situación ha mejorado mucho, la recuperación viene siendo lenta. Hoy estamos apenas en 30% del movimiento previo a la emergencia sanitaria. Bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué pasará en los próximos meses? ¿Qué ocurre con los servicios en el aeropuerto? ¿Qué pasa con los radares? De esos temas estamos conversando con Federico Cabrera, gerente de operaciones y experiencia de Puerta del Sur, la empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Él es licenciado en Comercio Exterior y máster en Integración y Comercio Internacional. Cabrera, yo le preguntaba por lo que ha ocurrido en estos meses, desde marzo del año pasado, cómo están las cosas hoy. Usted daba algunos números muy reveladores en ese sentido, pero interesa también saber cuáles son las perspectivas que ustedes están manejando. Noviembre ya marca un giro importante, ¿no? No solamente porque se reabren las fronteras para personas vacunadas, sino porque dentro de ese mes van a tener lugar en el Estadio Centenario las finales de la Conmebol, la Sudamericana, la Libertadores de América, también la final de la Libertadores femenina. 3 hitos que van a implicar la llegada al país de una enorme cantidad de hinchas, simpatizantes, etcétera. Entonces, a ver, ¿cómo viene noviembre? Sí, realmente va a ser un desafío esa segunda quincena de noviembre para las finales, sobre todo las que van a mover más público, como la Sudamericana y la Libertadores. Quedaron 4 equipos brasileños de ciudades relativamente lejanas, lo cual nos anticipa sí que la mayor parte del movimiento seguramente sea por la vía aérea. Y bueno, va a ser un desafío de volver a ver al aeropuerto en un pico de funcionamiento. Por supuesto que nos estamos preparando tanto nosotros como todos los servicios para ese evento que bueno, va a ser realmente único, muy disfrutable, y de nuestra parte esperamos tener todo preparado para la llegada de estos visitantes que seguramente lleguen, como tú dices, en un gran número a Montevideo. Pero van a llegar con los vuelos que ya existen hoy. ¿Se van a agregar ya para esa fecha? ¿Se van a haber agregado más frecuencias? Y por otro, le pregunto eso, y por otro lado, sin duda van a estar los vuelos charter, ¿no? Sí, para noviembre tenemos anunciada la vuelta a la operación de Gol y de Azul, de 2 aerolíneas que son brasileñas y que seguramente en sus vuelos regulares comerciales traigan parte de los simpatizantes, pero seguramente se agreguen sí muchos charters, porque obviamente que con las pocas frecuencias que tenemos no va a ser posible cubrir toda la demanda. Ya tenemos algunas compañías que nos han solicitado información de horarios, de días de operación, con lo cual prevemos, además de las líneas comerciales que tenemos y Gol y Azul que se agregarán en noviembre, seguramente haya mucha actividad de charters y posiblemente también de aviación privada. Bueno, pero en general y teniendo en cuenta la apertura de fronteras, ¿cuáles son los cambios que vienen en cuanto a la operativa? Usted mencionaba recién a Gol y Azul. También estuvo la comunicación de Air France y KLM, que justamente en estos días anticiparon que van a operar a través de Gol, ¿no? ¿Cómo es eso?
Exactamente, es la modalidad en la cual operaban antes de la pandemia a través de los acuerdos de códigos compartidos, mediante el cual, bueno, tanto Air France como KLM venden sus pasajes, en los cuales el tramo Montevideo-San Pablo es operado por Gol, y luego de la llegada a San Pablo, bueno, se tiene la conectividad con Air France hacia París o con KLM hacia Ámsterdam. Entonces, bueno, estos acuerdos de código compartido que forman las aerolíneas realmente permite dinamizar las conexiones porque, bueno, facilita todo el proceso de conexión en los aeropuertos hubs. También traen seguramente mayor cantidad de pasajeros. Por lo tanto, para nosotros es una excelente noticia tanto el regreso de Gol como operador en los vuelos Montevideo-San Pablo, como estas posibilidades de código compartido que se abren por ejemplo, con Air France y con KLM. Gol lo hace con una malla intensa, ¿no? Durante la semana. Sí, seguramente en noviembre arranquen con su vuelo tradicional del mediodía, y la idea es, a medida que pasen los meses, ir ampliando y aumentar al vuelo de la madrugada, que era la malla anterior que tenía Gol. Más adelante veremos, bueno, si se pueden abrir, y ojalá así sea, conexiones con otras ciudades, como pueden ser Río o Recife, que antes de la pandemia también teníamos conectividad. Pero bueno, ya que tengamos un arranque en noviembre, para nosotros es una noticia importante. Y en el caso de Azul, ¿cómo será la frecuencia? Bueno, también va a ser en principio la conexión con Porto Alegre, posiblemente para fines de Pero noviembre. ¿cuántos días en la semana? Diario, Diario. sí, y seguramente tengamos algunas conexiones con Campinas, a raíz, bueno, de las finales de la Conmebol, y bueno, también con el objetivo que tenemos de lograr aumentar, una vez que la compañía esté operando en Carrasco, lograr aumentar la conectividad y llevarla también a otras ciudades. Por otro lado, estuvieron los anuncios de Iberia y Copa de aumento de sus frecuencias. Sí, Iberia seguramente pase a 6 frecuencias semanales. Hoy tiene 5, ¿no? De 5 a 6. Tiene 5, sí. Copa también agregó un nuevo vuelo que arriba cerca de las 20 horas y se va a las 4 de la mañana. Todavía no está en un régimen firme de todos los días, o sea, opera algunos días sí, otros días no. Por lo tanto, no hay todavía un número firme de cuántas veces por semana, pero seguramente sea entre 14 y 16 veces por semana. Lo bueno es que esa conectividad alcanza un enorme número de países, bueno, Centroamérica, Norteamérica, también el norte de América del Sur, con lo cual la conectividad que nos brinda es muy importante y llega a muchas ciudades. De las aerolíneas grandes que volaban antes a Montevideo, está faltando American Airlines, ¿no? Que vuelve, ¿cuándo? En diciembre. Sí, la expectativa es que pueda retomar la operativa en diciembre, quizá con algunos vuelos semanales, eso seguramente se va a definir en los próximos meses. Sí, parece que hubo un cambio. ¿Vendrá con menos vuelos que los que había anunciado previamente? Sí, tengan en cuenta que, como te decía, todavía hay un marco de incertidumbre porque hay algunos segmentos de viajeros, como por ejemplo los viajeros de negocio, que con toda la revolución de las videollamadas y de las reuniones virtuales seguramente no vuelva. El turismo de una forma u otra también va a cambiar. Por lo tanto, yo creo que todos estamos en un periodo, digamos, de cautela, o sea, alegría por poder aumentar las conexiones y volver a dar más posibilidades a los viajeros. Pero creo que todavía faltan algunos meses para terminar de entender cómo va a ser la nueva dinámica, cuáles son los segmentos de los viajeros que van a permanecer, cuáles que no, porque
todavía estamos en una etapa muy incipiente de la reconexión, y seguramente los viajes, como los conocíamos antes, van a cambiar y tenemos que ver un poco más cuál es ese nuevo perfil del viajero post pandemia. Es muy interesante esto que usted acaba de decir, ¿no? Hay que entender la nueva dinámica, hay que entender cómo se transforma el turismo a la salida de la pandemia, no solo por esto de la velocidad, por la lentitud, por las cautelas, sino porque algunas costumbres, por lo visto, se transforman, por lo menos parcialmente, ¿no? La del turismo de seminarios, de congresos, no va a desaparecer, pero va probablemente a reducirse, ¿no? Hay determinadas reuniones ya no van a ser necesariamente físicas. Habrá eventos de ese tipo que se desarrollarán, pero tendrán las dos componentes, ¿no? Con gente en el lugar, presencial, y con otra que participe de manera virtual, etcétera, ¿no? Sin duda, creo que estamos en el medio de esa transformación. Hay algunas tendencias que ya estamos viendo, como estas que tú muy bien mencionas, de los viajeros de negocio, de los viajeros por seminarios. En el turismo creo que todavía tenemos que ver algunos meses más cómo se desarrolla el nuevo turismo. Por lo tanto, sí, la buena noticia del retome de las compañías, de la conectividad, pero también con la cautela y el estudio de entender cómo va a ser esa nueva experiencia de viaje y quiénes van a ser los viajeros post pandemia. ¿Hay otras compañías aéreas en la lista gestionando, preparando planes vinculando en la vinculación con Uruguay, con el aeropuerto de Carrasco? Sí, bueno, por motivos obviamente de mantener la confidencialidad, no podemos, hasta que no estén los acuerdos realizados, comentar mucho más, pero sí nuestra vocación es lograr que la mayor cantidad de compañías posibles lleguen al Uruguay, al aeropuerto de Carrasco, poder ampliar las perspectivas de conectividad para los uruguayos. Y creo que con la pandemia, así como hemos tenido una enorme crisis, también se abre una oportunidad de mostrar que el Uruguay es un país seguro, en el cual se hacen las cosas muy bien. Y bueno, a partir de ahí, si eso nos genera la posibilidad de que vengan nuevas compañías, que nos conectemos con nuevas ciudades, eso siempre está en nuestra vocación y somos muy activos con todo el ecosistema aeroportuario, lograr las condiciones para que eso pueda ser. Así que ojalá que en el futuro tengamos nuevas compañías llegando al Uruguay. Por ejemplo, se habló en más de una ocasión de la posibilidad de que llegaran compañías como Turkish Airlines o, bueno, Emirates, o sea, compañías que hasta ahora no han operado con el aeropuerto de Carrasco. Sí, como te decía, nuestra vocación de lograr esa mayor conectividad siempre está. Estas compañías de tan largo alcance presentan un desafío hasta de las horas de vuelo, es decir, hay realmente muy pocos aviones en el mundo que puedan lograr cubrir distancias tan grandes, y a veces la conectividad con esos países tan lejanos no es tan sencilla y requiere hasta de complejidades técnicas de tipos de aeronaves, de distintas cosas, pero que no se descartan. O sea, dentro de nuestra vocación, si eso fuera posible, sería más que bienvenido. Y también perspectivas regionales que quizá por las menores distancias y las menores horas de vuelo también nos abren posibilidades. ¿Cómo es eso último? A ver, que no le entendí del todo. Claro, digamos, conectividad con Chile, con Perú, con Brasil, seguramente al ser distancias más cortas, generen, digamos, otro tipo de posibilidades de mayor cantidad de compañías, es decir, los aviones que pueden recorrer esas distancias, en general son mayores, hay más disponibilidad. Uh-huh. Piense que para lograr una conexión con Asia hay que tener una disponibilidad de una aeronave de casi 30 o 36 horas, lo cual para una compañía aérea seguramente sea, no imposible, pero complejo de coordinar. En cambio, una conexión con Chile,
quizá a la compañía le lleve la disponibilidad de su recurso de 5 o 6 horas. Entonces a veces las conectividades regionales son de alguna manera más sencillas de poder coordinar porque el recurso que implica movilizar es menor. Pero nuestra vocación es estar abiertos a todo el mundo. ¿Es competitivo el aeropuerto de Carrasco? Porque más de una vez se discutió eso, ¿no? Los costos de la operativa acá, hasta por el lado del combustible, por ejemplo. Sí, a ver, siempre la competitividad del aeropuerto para nosotros es un tema prioritario. Constantemente estamos tratando de actualizarnos con las tarifas de la región, de distintos países del mundo. Desde ese sentido, estamos hasta en muchos casos por debajo de los promedios regionales. El tema del combustible siempre ayuda, obviamente que haya costos bajos siempre ayuda. Ahí hay una componente que depende del precio internacional del crudo, que bueno, es muy fluctuante, va para arriba, va para abajo, han habido distintos periodos, pero sí, como te decía, es un ecosistema. Hay muchísimos factores que influyen en la conectividad de distinta naturaleza, por lo tanto, que todos los actores estemos alineados en lograr esa ampliación de la conectividad es muy importante. Pero entonces la pregunta era, ¿es competitivo o no es competitivo el aeropuerto de Carrasco? Sí, es competitivo por lo que te decía, a nivel regional, en los costos aeroportuarios, estamos en muchos casos por debajo del promedio de la región. Somos competitivos desde el punto de vista que estas compañías están eligiendo volver a Uruguay y además, más allá de los costos, los niveles de servicio que tenemos en el aeropuerto también son de los más altos de la región. Hemos recibido distintos reconocimientos por nuestra calidad de servicio, que eso también hace a la competitividad, no solo el costo, sino el servicio que por suerte de muy alta calidad brindamos acá en Uruguay. Enseguida quiero preguntarle justamente por ese lado ya en el final de la entrevista. En el final de la entrevista, Cabrera, quiero preguntarle por servicios. Servicios a pasajeros y servicios a las propias aeronaves, ¿no? Y en este último plano incluyo, por ejemplo, radares e incluyo también el sistema de aterrizaje. La discusión esa sobre el ILS categoría 1 o categoría 3, me gustaría que lo viéramos. Seguimos, estamos en diálogo con Federico Cabrera, gerente de operaciones y experiencia de Puerta del Sur, Sociedad Anónima, la empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Estaba mirando mensajes de los oyentes durante la pausa y, por ejemplo, aparece este de Alberto, que suele viajar por temas de negocios. Dice, viajo el domingo de la semana próxima a Quito, luego jueves al domingo estaré en Miami y luego Bogotá. En Bogotá, muchas reuniones me negaron la posibilidad de que fuesen presenciales. De hecho, en una de ellas la tendré desde el hotel en Bogotá, el lunes 25, con una empresa que está en Bogotá. Así que evidentemente estamos en un momento bisagra. Es interesante este ejemplo, ¿no? De lo que usted decía hace un rato a propósito de cómo está cambiando determinado tipo de turismo, ¿no? Sí, absolutamente. Estamos aprendiendo día a día, escuchando mucho a los usuarios, como en este caso. Entonces, lo último, en el sentido de lo que hablábamos antes, ¿cuándo le parece que se dará el regreso al movimiento que había antes de la pandemia? ¿Tienen una estimación para eso? Sí, es bastante difícil arriesgar un número certero. Hoy las estimaciones más, digamos, divulgadas a nivel internacional hablan de 2024, 2025, pero siempre con esa premisa de que el viajero va a ser distinto. Uh-huh. Entonces, algunos segmentos quizá hasta nunca regresen, pero bueno, en el caso del aeropuerto de Carrasco, ¿cuándo es que ustedes entienden que volverían al nivel de movimiento del 2019? Y bueno, quizá en esa época, 2024, 2025. 2024 hay que esperar. Sí, sí, uh-huh. Porque bueno,
La recuperación, como te decía, es muy gradual. La propia dinámica de la industria aérea, para, digamos, cortar una línea es muy rápida, pero para reprogramarla lleva mucho tiempo porque, como te decía, implica la coordinación de muchísimas cosas, como aeronaves, tripulaciones, conectividad, códigos compartidos. Entonces, el regreso de una línea suele ser lento y es un poco la perspectiva, pero como te decía, es muy aventurado decir una cifra porque es un entorno tan cambiante que, bueno, vamos aprendiendo mes a mes. Vayamos a los servicios, decía. Primero, servicios a pasajeros. Las personas con pasaporte uruguayo hacen migraciones de forma, digamos, más ágil con el pasaporte digital, ¿no? Sí, ya en el año 2016 nosotros iniciamos un programa que llamamos Easy Airport, que permite tanto con el pasaporte uruguayo con chip, es importante que sea el nuevo formato, el que tiene chip, y en algunos casos de viajes regionales, incluso también con la cédula, con la nueva cédula de identidad que tiene chip, el proceso migratorio se puede hacer en las pasarelas de autoservicio. No hay funcionario que revise el pasaporte. Bueno, hay un funcionario que lo revisa, pero de forma remota. Ahí está. Es decir, lo que se puso fue un sistema que permite que ese funcionario agregue más valor y controle de una forma más eficiente usando la tecnología, ¿no? Bien. Porque estos nuevos documentos con chip permiten verificar una mayor cantidad de datos en milisegundos. Se supone que de esa manera se reducen las filas en esa parte del aeropuerto, ¿no? El impacto que tuvimos fue impresionante. Nosotros pasamos de tener demoras muy grandes a que, bueno, en el año 2019, ¿no? El último año prepandemia, incluso en el arribo, no solo se utilizó ese servicio para uruguayos, sino que se amplió a más de 30 nacionalidades, inclusive argentinos, brasileños, chilenos, la Unión Europea, norteamericanos. Eso llevó a que en el arribo, al hacer el trámite migratorio, más del 90% de los pasajeros tuvieran menos de 10 minutos de espera. Sin embargo, un cambio, un cambio muy grande, ¿no? Obviamente, Un cambio muy grande, evidentemente. Enorme, que obviamente con la pandemia y todas las nuevas restricciones que fueron apareciendo referente a testeos, PCR, antígenos, certificados de vacuna, declaraciones, complejizó muchísimo el control de los viajeros y todavía estamos en un proceso de cambio que, bueno, esperamos que con los meses y los años logremos llegar a ese modelo que teníamos hasta el 2019 de mucho uso de tecnología que redunda obviamente en menor tiempo de espera y mejor satisfacción para el pasajero. Hace unos días algunos oyentes nos explicaban, nos relataban que se habían encontrado con esa área automatizada cerrada y que habían tenido que hacer largas colas. ¿Qué puede haber pasado? Bueno, justamente con los controles actuales que hay respecto a las declaraciones de salud, a la presentación de distintos tipos de test, de distintos permisos de viaje. Recordemos que todavía estamos en un periodo donde hay muchísimas excepciones, sobre todo para extranjeros. Hace que hay una gran parte de los controles que actualmente se están haciendo que no se han podido todavía automatizar y que además van cambiando muy frecuentemente. Pero nuestra vocación, en conjunto con todos los actores que trabajamos en el aeropuerto, es a medida que el panorama vaya yendo a un esquema más estable, porque es tal la cantidad, no solo en el caso nuestro, ¿no? Que los decretos se van actualizando, sino que en distintos países del mundo también se van actualizando, lleva a que muchos controles no se han podido incluir en el proceso automático y por lo tanto se tiene que hacer de forma manual. Pero bueno, esperamos que en los próximos meses con un esquema, si fuera posible, más estable en cuanto a los requisitos, si eso se puede automatizar, sin dudas que va a impactar de forma muy positiva para los pasajeros. Y por último le pregunto por servicio a las aeronaves. Dos
dos temas en ese sentido. Sigue habiendo problemas con el funcionamiento de los radares. Esa operativa no depende de Puerta del Sur, Sociedad Anónima, depende del Estado a través de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica. En septiembre, a mediados de septiembre, arribó un radar Indra, arrendado en principio por 2 años. Se anunció que iba a ser incorporado al sistema de control del espacio aéreo, instalándose en el aeropuerto de Carrasco, justamente para subsanar las carencias que estaban dándose últimamente, pero la información que recibimos es que los inconvenientes continúan. Sí, como bien tú decís, ese es un ámbito que está por fuera de la concesión de nuestra empresa. Sabemos, porque lo vemos, que bueno, el personal de Dinasia está trabajando. La verdad no puedo comentarte mucho más porque, bueno, seguramente el personal de Relaciones Públicas de Dinasia pueda tener más detalles sobre este aspecto del radar. Mi pregunta es, ¿cómo puede afectar esta situación a la actividad en el aeropuerto ahora que comience a intensificarse la presencia de vuelos? Bueno, el aeropuerto está operativo. Actualmente los vuelos se están separando cada 15 minutos. Sí, en la medida que veamos un crecimiento de las frecuencias y de la cantidad de aeronaves, seguramente que sería deseable tener una mayor cantidad de operaciones que se puedan hacer en una hora. Pero bueno, la verdad no te puedo dar mayor cantidad de detalles respecto a la solución y demás, porque, como tú decías, está fuera de nuestro ámbito. De esto se ha hablado bastante últimamente, de los radares, pero hay otro aspecto que no ha estado en el debate público, por lo menos con esa visibilidad, que es el del sistema de aterrizaje que tiene el aeropuerto de Carrasco. Veía una nota publicada en Portal de América hace unos días, en septiembre, con este título: mensaje urgente a Torre Ejecutiva, la aviación civil en Uruguay no puede seguir atada con alambre. Y empezaba así la nota. Normalmente lo peor de las condiciones climáticas adversas para la operación aérea en el Aeropuerto Internacional de Carrasco se da a fines de otoño y durante el invierno. El desvío de vuelos a aeropuertos alternativos se reitera sin solución de continuidad muchas veces, y ello provoca un daño enorme a nuestro destino, al destino Uruguay. Malestar de los pasajeros que no llegan a tiempo al lugar elegido, malestar de los operadores aéreos por el estrés, pero fundamentalmente por la afectación de sus recursos, por ejemplo, vencimiento continuo de tripulaciones, demoras excesivas en el turnaround, máxime cuando aún no están las flotas a full operando. También demora excesiva en reclamos, demandas, pérdidas de conexiones, situaciones límite de algunos clientes que en algún caso deben pasar días a la intemperie sin recursos para aguardar conexiones, alojándose en un hotel y muchas otras derivaciones. Pero, decía la nota, en los últimos días, ya en septiembre, se han reiterado este tipo de dificultades, generando caos en derredor del aterrizaje y partida desde nuestra principal terminal, bueno, con esas derivaciones a Ezeiza, a Santiago de Chile o San Pablo. La clave acá es el sistema de aterrizaje que tiene el aeropuerto de Carrasco, que es el ILS de categoría 1, que ya no se emplea en una cantidad de aeropuertos. Se está trabajando con el otro, el categoría 3, que justamente permite moverse en condiciones de visibilidad mucho más complicadas. ¿Qué está pasando con esto y cómo lo observan ustedes como operadores del aeropuerto? Bueno, es otro tema también que digamos, está por fuera de nuestro ámbito específico. Sí, quizás es un tema un poco más técnico y por eso no está para el público en general, no es tan fácil de entender. Pero bueno, en el sistema que tiene el aeropuerto de Carrasco solo se puede aterrizar con 550 metros de visibilidad y 60 metros de techo, o sea, a la altura de las nubes. Esa es la limitación hoy, ¿no? Claro, sí, tiene otras limitaciones respecto a tipo de aeronaves, a preparación de la tripulación, pero sí, digamos que en líneas generales es un sistema de aproximación de precisión que tiene ciertos límites, como estos que tú acabas de mencionar,
y cuando las condiciones meteorológicas están por debajo de esos límites, obviamente que no permite hacer la aproximación. Sí, es un debate que quizás se ha dado más en el ámbito más específico de la industria, pero de vuelta, no es algo que yo te pueda comentar de su resolución o de su aplicación. Entendemos quizá el retraso que se puede dar en esos días de niebla intensa en el invierno. Pero bueno, digamos, es otro, como te decía, el aeropuerto es un gran ecosistema, a veces para el público en general es difícil de distinguir cuando interviene un actor u otro, y siempre, digamos, por supuesto que para nosotros como concesionarios del aeropuerto, como Puerta del Sur, nuestro foco es en brindar el mejor servicio para los pasajeros. No, pero bueno, justamente, hay algunas cosas que escapan de lo que nosotros podemos accionar. Sí, esa inversión es una inversión que le corresponde al Estado, ¿no? Pero tiene que ver con lo de la competitividad que yo le preguntaba hace un rato, porque miraba el mapa que publica Portal de América de la región y tienen el sistema más sofisticado, el ILS categoría 3, varios aeropuertos cercanos, ¿no? Aeroparque y Ezeiza en Argentina, Rosario en Argentina, Córdoba, Santiago de Chile, Carriel Sur en Chile, la Araucanía en Chile, y en Brasil, Porto Alegre, Curitiba, Guarulhos, Río de Janeiro, ¿no? Sí, sin duda que es un factor de competitividad dentro de un conjunto de otros factores. Y sí, digamos, mirado en la perspectiva regional, seguramente haya respecto a aeropuertos que tienen un sistema de aproximación categoría 3, haya una diferencia. Pero bueno, como te decía, no puedo comentarte mucho más al respecto porque no está dentro del ámbito nuestro poder accionar sobre eso. Pero ¿saben si se está avanzando en esa dirección? Porque por lo que veía se requiere una inversión de $10 millones, ¿no? La verdad no sé si, es decir, es un tema es decir, este es el sistema que tiene el aeropuerto hace muchos años y varias veces se ha planteado. Quizá ahora estamos en un momento de una actividad muy reducida, pero a ciencia cierta no sé si en este momento está en el análisis, quizás sea para el ámbito ese que te comentaba de charla con las autoridades, que seguramente ellos tengan más precisiones. Federico Cabrera, gerente de operaciones y experiencia de Puerta del Sur, Sociedad Anónima, empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Iremos siguiendo de cerca entonces este aumento del movimiento en los próximos meses. Bueno, muchas gracias por el espacio, la verdad fue un gusto conversar contigo y bueno, estamos a las órdenes para lo que precise. Sí, en ese punto que yo mencionaba sobre el final hay una discusión, repito, bastante corrida a un costado, ¿no? Está en un segundo plano, pero en esta nota de Portal de América se señalaba que la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, por todo concepto, recauda promedialmente más de $50 millones por ejercicio. Pero de esa cifra, en los últimos años, apenas se le viene asignando poco más que el 5%. Lo cual no le alcanza siquiera para cubrir su presupuesto, ni hablar de que pueda disponer algo para inversiones. Lo que está en juego acá, con la eventual instalación en el aeropuerto de Carrasco del sistema ILS categoría 3, serían $10 millones. Por lo visto, una quinta parte de lo que recauda la Dirección de Aviación Civil cada año. Bueno, y la nota insiste en que hay que dar ese paso, que la imagen país lo requiere. El aeropuerto de Carrasco del sistema ILS categoría 3 serían $10 millones. Por lo visto, una quinta parte de lo que recauda la Dirección de Aviación Civil cada año. Bueno, y la nota insiste en que hay que dar ese paso, que la imagen país lo requiere.